Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la revista de Costa Rica Noticias. Hoy les saludan César Barrantes y Jennifer Vega. Buenos días, César. Buenos días, Jennifer, y buenos días a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Cinar Costa Rica Noticias, en Twitter, Cinar Noticias, y que dejen sus comentarios en nuestro hashtag La Revista. Así es, y de inmediato vamos a las condiciones del clima. Según el Instituto Meteorológico Nacional, para este 28 de agosto del año 2019, se estima la persistencia de las condiciones ventosas en el territorio nacional, situación que propiciará un patrón nublado con lluvias en las regiones del Caribe y la zona norte, así como las cordilleras y cercanías del país, principalmente durante la madrugada y el periodo matutino. En lo que respecta a las partes bajas del Pacífico y al oeste del Valle Central, se anticipa un patrón de cielo parcialmente nublado en dichos lapsos. En cuanto a la tarde y la noche, las lluvias se manifestarán principalmente en las regiones del Pacífico Central y Sur de forma aislada y con posible tormenta dispersa, mientras que en el resto del país se estima nubosidad variable y posibles lluvias en las montañas y sus cercanías. En pantalla también tenemos las diferentes temperaturas para las zonas de nuestro país. Zona norte, máxima 38, mínima 18. Bien, y tenemos información reciente porque el Servicio Nacional de Guardacostas rescató a 7 pescadores náufragos tras el hundimiento de un barco sardinero en Punta Arenas. Esto sucedió ayer en horas de la noche. Ya tenemos vía telefónica a Gustavo Arias, director de Guardacostas. Martín Arias, también, quien es director de Guardacostas. Buenos días, don Martín, para que nos cuente, nos explique cómo se dio este rescate el día de ayer en aguas frente a Punta Arenas. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. Para dar seguimiento a lo del caso de anoche, el barco sardinero King, que se hundió a 3,5 kilómetros frente del muelle cruceros en Punta Arenas, de Punta Arenas Centro. Se cree que está a unos 7 metros de profundidad. Hay otro barco de la compañía, el Neptuno, que nos está dando apoyo. Nosotros continuamos con las 2 botes interceptores de Punta Arenas, que fueron los primeros en llegar muy rápidamente al sitio del suceso, que fue que lo logramos rescatar en la panguita pequeña que tenían, que estábamos 7 pescadores. Continuamos ahora en la búsqueda de las 2 personas que faltan. Hemos encontrado artefactos como hieleras y cosas que flotan en la zona de patrullaje. Bueno, descartó la posibilidad de que, o esperando que haya una posibilidad de que estén flotando ellos. Pero también la compañía está contratando buzos para hacer una revisión del barco hundido, que está a unos 7 metros de profundidad, realmente no es muy profundo, para el asunto del descarte. Y el servicio aéreo también ha estado con guardacostas en el patrullaje constante desde buenas horas de la mañana para tratar de ubicar a estas 2 personas que faltan. Don Martín Arias, director de Guardacostas, ¿se conocen ya las causas? ¿Está en investigación? Bueno, no, es una de las cosas que hay, que lo que sigue con el Ministerio Público del OIJ, el capitán de puerto, que es el que investiga este tipo de casos, lo que sí manifiestan es que fue rapidísimo. Ellos iban para faenar, para ir a pescar sardina por el lado de Tibí, por esos lados, y el hundimiento fue muy rápido. Fue tan rápido que ellos mismos dicen o creen que tal vez uno de los desaparecidos, que es el maquinista que va ahí en la sala de máquinas, no tuvo tiempo de salir. Una de las cosas que se quiere descartar con los buzos fue esa. ¿Qué pasaría? Eso es lo que no sabemos. Fue muy rápido, fue de noche, y eso es parte de la investigación que sigue en un caso de estos. El estado de salud de estas 7 personas y también cómo se va a llevar la búsqueda de estas 2 personas que todavía faltan por rescatar, a partir de cuándo inician o si ya arrancaron de nuevo la búsqueda, ¿cómo se va a gestionar esto exactamente? Bueno, como les decía, no hemos dejado de patrullar desde noche. Los 2 interceptores hicieron el rescate, llevaron a los 7 sobrevivientes al muelle Copetesa para que los miembros de primeros auxilios y sanidad, o sea, médico, los chequearan y están en perfecto estado de salud. Esa parte ya está por superada. Lo que sigue
Es lo que estamos haciendo en estos momentos y desde anoche, una vez que se rescataron las dos embarcaciones nuestras, las interceptoras, estamos buscando en los sitios, en las corrientes, Fuerza Pública está buscando en las playas y el servicio aéreo apoyándonos igual en el mismo sitio, nosotros andamos patrullando corrientes, etcétera. Además que ellos tienen una gran expertise sobre este tema de búsqueda en el mar. Es lo que sigue por parte del Ministerio de Seguridad Pública, Guardacosta, Fuerza Pública y Servicio Aéreo, solo que estamos en este momento de lleno en la búsqueda de las dos personas que faltan. Martín Arias, director de Guardacostas, ¿cómo están las condiciones de la marea, del mar en ese momento frente a Punta Arenas? ¿Esto pudo haber perjudicado justamente a la embarcación para que se diera ese naufragio? Ayer había una onda tropical, entiendo. No creo que las condiciones de mar hayan afectado. Es un barco muy grande, de casi 7 metros, acostumbrados su capitán a estar en malos tiempos. Y un barco con un casco muy alto, muy fuerte. No creo que las condiciones de mar, además nuestra gente estuvo ahí anoche, no sé, 3 minutos después del incidente y no reportan mal tiempo. Hoy estamos recibiendo los videos de nuestra gente que está en la operación allá y el mar es normal. No hay gran oleaje ni corrientes que estén afectando. Bien, agradecemos mucho a Martín Arias, director de Guardacostas, quien nos ampliaba este tema del naufragio. Bien, vamos a la información de las condiciones del tránsito, las imágenes de nuestros amigos de cámarasvialescr.com. La imagen de San José es ruta 39, sector Atillo, 8, vista hacia la intersección. Ya hay presas, ya hay tránsito bastante denso en esa zona. Y este otro sector es el de Cartago, en el cruce de Taras, donde ya se ve bastante congestión vehicular también, para que usted tome las precauciones del caso. Nos vamos a Curridabat, sector Hacienda Vieja, en el sentido hacia Curridabat, ya muchísimo tránsito pesado hasta ahora, pero fluido en el sentido hacia Cartago. Y en La Uruca, justamente en el puente Juan Pablo II, está bastante fluido en uno de los sectores, sin embargo hacia San José ya se ve bastante congestión vehicular. Bien, para hoy estaremos hablando de varios temas. Uno de ellos, Jenny, será el tema de la ruta San José-San Ramón. Ya hay diseños, parece que ya hay avances y podrían empezar las obras a finalizar este año. Así es, y también tendremos el tema sobre la huelga a que convoca ayer justamente el sector de educación, una huelga intermitente en protesta justamente del proyecto de ley que regularía el tema de las huelgas. Vamos a tener ampliada esta información y todas las reacciones al respecto. Vamos a hacer una pausa comercial, ya venimos con más. Esas lagrimitas que se le ven en los ojos, de verdad uno las siente. Uno no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Porque no hay un manual. Ya crecieron, pero aún te necesitan. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. La gente de la pulpería ya tiene ganas de darse una escapadita. La vieja tuya está ahí. No, no está, por dicha no está. Anda haciendo un mandadillo. Pero ahorita de llegar. Pero tenga cuidado, porque siempre puede haber una sorpresita. La pulpería más divertida de la televisión nacional, este martes a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Estilos muy disímiles, preocupaciones muy distantes, pero ubicados todos en un paisaje común, la ciudad, casi convertida en un personaje más. La ciudad. Como una oración que jamás acaba. Rojo sin rojo.
Espejismos. Alucine, miércoles 28 de agosto a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Y nos contaba que ustedes acá solo tienen energía una vez a la semana. Sí, aquí llega la energía una vez a la semana. ¿Y toda la vida ha sido así? Sí, toda la vida ha sido así. ¿Y la falta de energía es muy grave para su trabajo? Sí, eso hace mucha falta porque aquí no se puede tener una nevera, ni una licuadora, ni una cerca eléctrica, ni nada. En Colombia, unas 470.000 viviendas y 2,5 millones de personas aproximadamente viven sin luz y solamente pueden acceder al servicio de energía un par de veces al año. Y por eso tienen que buscar alternativas para suplir esa necesidad. Y ahí es donde la ciencia entra en juego. Científicos por un día, los domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La visita al Papa a Panamá era una visita que estaba programada para Costa Rica y ese mensaje se liberó a partir de una embajada que yo presidía en ese momento y que supo Luis Guillermo Solís y que dejó pasar. El Papa venía a hablarle de paz a la juventud y al mundo y lo quería hacer desde Costa Rica. Es donde la jerarquía dice sí, debemos participar más que sentirse como grupo de interés, pero espera que los laicos tomen una posición más fuerte. A la carga, le dice a los católicos, no nos echemos para atrás, vienen elecciones, ya sean municipales, ya sean nacionales, pero el católico tiene que estar presente. Y entonces creo que también Carlos Alvarado, y con esto les cierro, está pensando en que bueno, me están dando muy duro porque no estoy logrando resolver los problemas. Y entonces voy a disimularlos como metiendo una discusión mucho más sensible y que va a hacer que el costarricense se concentre ahí, se olvide lo que está pasando en las costas, se olvide el problema de seguridad con narcotráfico. Esta semana, en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con la revista Costa Rica Noticias. Nos vamos hasta el campo internacional y es que se ha declarado estado de emergencia en Puerto Rico por la llegada de Dorian. Puerto Rico declara el estado de emergencia por la llegada de Dorian. La tormenta tropical ha entrado en el Caribe con unos vientos máximos de 95 kilómetros por hora y avanza hacia la República Dominicana y Puerto Rico. En el territorio estadounidense, la población está acondicionando sus casas y haciendo acopio de alimentos. Es para tener agua suficiente, cosas enlatadas y comida. Se espera que Dorian pase cerca de la isla el miércoles por la noche, convertido en huracán de categoría 1. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet ha enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Que dentro de la emergencia y sus planes particulares los ejecuten, los lleven a cabo dentro de la tranquilidad que el pueblo y los jefes de agencia se han preparado por los últimos 2 años. 2 años después del devastador huracán María, Puerto Rico trata de minimizar los efectos de Dorian. Para ello se han abierto 360 refugios por toda la isla y se han congelado los precios del combustible y de los alimentos. Y un violento ataque a un bar en Veracruz deja 23 personas muertas. Masacre en un bar nocturno de la ciudad mexicana de Coatzacoalcos, en el sur del violento estado de Veracruz. 23 personas han muerto, 15 hombres y 8 mujeres y 13 han resultado heridas de gravedad. Los autores del ataque dispararon indiscriminadamente a los presentes con metralletas y lanzaron cócteles Molotov. Ocurrió a las 10 de la noche cuando el Caballo Blanco estaba repleto de gente. El gobernador de Veracruz ha prometido que el crimen no quedará impune. Veracruz es uno de los estados más violentos de México, con una media de 7 muertos al día. Diversos grupos luchan por controlar el narcotráfico y otras actividades criminales. Y la oposición británica se conjura para un Brexit con acuerdo. La oposición británica se conjura para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Con el laborista Jeremy Corbyn a la cabeza, los partidos con representación parlamentaria favorables a un Brexit con acuerdo han mantenido una reunión que han calificado de productiva. En un comunicado conjunto ponen de manifiesto la urgencia de tomar medidas. No descartan ni votar una ley ni tampoco presentar una moción de censura contra el primer ministro Boris Johnson.
Nos centramos en las opciones parlamentarias en una fórmula para pedir una extensión del artículo 50. Tendremos más reuniones en las próximas 48 horas para analizar en detalle los diferentes escenarios concretos. Por eso la opción parlamentaria es definitivamente en la que estamos centrados y la que cuenta con el consenso y el acuerdo. Incluso aunque el acuerdo de la oposición se materialice una vez que el Parlamento británico reanude sus sesiones la semana que viene, el tiempo juega en su contra. Al menos 40 personas fallecieron en un naufragio frente a las costas de Libia. Al menos 40 muertos como consecuencia del enésimo naufragio de una embarcación ocupada por un grupo de migrantes frente a las costas libias. Entre los fallecidos, una mujer y un niño. La Marina libia, con la ayuda de los pescadores de la zona, habría rescatado con vida a otras 65 personas. En la ruta desde Libia hacia Europa observamos un extremadamente preocupante incremento de los fallecidos. Una persona muere cada 6 o 7 que alcanzan las costas europeas. Aunque en comparación con los años anteriores el número total de llegadas a Europa se está reduciendo significativamente, vemos que todavía hay una enorme pérdida de vidas humanas. Ya no tenemos una crisis de llegadas, pero sí una crisis real de víctimas mortales. Una situación que, en opinión de las agencias humanitarias, no puede continuar, porque desde principios de año han muerto al menos 426 personas en el Mediterráneo. El Alto Comisionado para los Refugiados hace un llamamiento para que vuelvan los barcos de rescate europeos. Además, necesitamos un reconocimiento de la labor vital de las ONGs, sin olvidar, y esto es fundamental, las medidas para evitar que los refugiados en Libia estén en situación de riesgo. Se calcula que 4.800 refugiados están actualmente en centros de internamiento en territorio libio en condiciones infrahumanas. Vamos a una nueva pausa comercial, ya venimos con más. Hola, ¿qué tal? La reactivación económica del país es un tema urgente. Múltiples sectores han hecho llamados diferentes sobre acciones que debemos tomar en el corto, mediano y largo plazo para asegurar el crecimiento económico y el bienestar social de la población. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Lo confieso, en el momento en que entré a ese estudio de grabación, me cambió el pensamiento. Es que sentí como la magia de la televisión entró en mí. Hasta casi olvido la mística y la bohemia del teatro. Oh, Shakespeare, Stanislavski, Grotowski. Confieso que he pecado. Y yo me vendí en el primer momento en el que puse un pie en ese estudio. ¿Pero ya qué? Estaba dispuesta a hacer el mejor de los castings y hacerme notar. ¿Ah? ¿Claro? De profesión, actor. Todos los viernes a las 7:45 y domingos 7:15 de la noche. Esta semana, en Documentales UNED, vemos uno de los problemas más grandes de Centroamérica en migración forzada. Creo que ningún cuerpo se mueve de un territorio significado, en tanto ese lugar le provee todo lo necesario para la vida. Los lunes a las 9:30 de la mañana, con repetición el jueves a las 3 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Álvarez, jugador profesional para Gillette Infinity Esports. Los invito a que no se pierdan el programa Código 13 por Canal 13 Costa Rica Televisión esta semana, donde vamos a estar discutiendo de esports, de mi club y de mi trayectoria como profesional. Los esperamos. Desde el SENAC, en la antigua FANAL, el grupo Canto América nos ofrece un gran concierto efectuado en el 2015. Canto América vuela otra vez en nuestro espacio Arte 13, el domingo 1 de septiembre a las 2:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con la revista.
Primeras obras de la ampliación de la Ruta 1 podrían iniciar antes de finalizar el 2019. Exjerarcas afirmaron que con la concesión OAS, Costa Rica ya tendría desde hace 3 años esta carretera. El Comité de Fiscalización, Supervisión y Vigilancia del Fideicomiso Ruta 1 destacó el pasado sábado que la unidad administradora del fideicomiso, constituida por el Banco de Costa Rica, ha ejecutado el proyecto con altos estándares técnicos y operativos. Pero la pregunta aquí es ¿para cuándo verán los costarricenses un cambio en la ruta San José-San Ramón, una de las más transitadas en el país? Estamos prontos a iniciar la contratación de las primeras 5 obras, de modo que su diseño y construcción estaríamos esperando que dé inicio en el último trimestre de este año 2019. Por otro lado, afirman que no se tiene aún definido cuándo estará finalizada esta intervención vial. En este momento estamos por iniciar los estudios de factibilidad, que son los que van a determinar no solamente el proyecto técnicamente viable, es decir, lo que técnica, ambiental, social, cultural, contextual y económicamente le funciona a este país en términos de la carretera San José-San Ramón, sino también cuál va a ser el cronograma que se va a ejecutar. En este momento nosotros ya tenemos desarrollado un cronograma, un plan de trabajo para la etapa de preinversión y para el desarrollo de las obras impostergables, pero necesitamos esperar que finalicen los estudios de factibilidad para tener ya un anteproyecto del resto de la carretera, de la ampliación del resto de la carretera. Para el exministro de Planificación, Roberto Gallardo, la situación nacional sería muy diferente si Costa Rica hubiera aceptado a la empresa OAS, pues ya existiría una obra. Bueno, la concesión estaba planeada para que ejecutara las obras de 36 a 48 meses. La compañía decía que podían hacerlo, no iban a utilizar todo el periodo de 48 meses y si hubieran utilizado 3 años para construir, tendría más o menos 3 años, 2 años y pico, 3 años de estar construida ya la carretera. Gallardo además señala que con estos cambios el país perdió. Yo tendría que decir que sí perdió porque, bueno, todos los días miles, por no decir cientos de miles de costarricenses enfrentan un servicio o no pueden disfrutar de un servicio adecuado en una carretera que es fundamental. Y bueno, yo creo que habría sido mejor desde mi perspectiva haber contado con una solución parcial y que estuviéramos ahora hablando de la ampliación de la carretera si es que lo que se había planeado no daba abasto. El MOP y CONAVE iniciarán antes de finalizar este 2019 con la construcción de 5 de las 17 obras impostergables como puentes e intersecciones para beneficiar el fideicomiso, que serían los puentes sobre el río Ciruelas, el río Alajuela, río Segundo, el paso de desnivel por la Firestone y el intercambio cerca del Colegio Castella. Bien, y para ampliar sobre este tema ya nos acompañan en la mesa de la revista Ada Muñoz, directora del proyecto de Fideicomiso San José de San Ramón, y Daniel Ulate, diputado de Liberación Nacional por la provincia de Alajuela. También tendremos al exdiputado Javier Cambronero vía telefónica. Gracias por acompañarnos a los dos, a los tres, en el caso de don Javier por teléfono. Doña Ada, buenos días, gracias por acompañarnos. Hablemos un poquito del estado, justamente lo que decía un poco en la nota de este proyecto, bueno, tan largamente esperado y que parece, según lo que se dice, que podría empezar ya a finales de este año. Buenos días. Sí, efectivamente. Haciendo un proceso de planificación responsable, nos dimos a la tarea de poder definir cuáles obras se podían adelantar, pensando en que sean obras que queden incorporadas al proyecto integral, de forma que pudiera resolverse la situación crítica que hay en algunos de los tramos y puntos críticos del proyecto. Es así como se definieron 17 obras, las cuales están en procesos de estudios y anteproyectos para preparar toda la información técnica necesaria para poder contratar el diseño y la construcción de esas obras. Ya tenemos adelantadas varios estudios y anteproyectos, como lo decían ahora en el anuncio. Vamos a iniciar con una primera contratación, que son 5 obras que son fundamentales, que es la ampliación del puente del río Ciruelas. Ese puente va a pasar de 1 carril por sentido a 3 carriles por sentido, igual que el puente del Coyol.
el de Alajuela es el que está antes de Manolos y el Coyol es el que está despuesito del aeropuerto. Ese también pasaría 3 carriles por sentido. Sin duda alguna eso va a resolver mucho los tapones de botella que hay en el recorrido de este trayecto San José-San Ramón. También el puente del Río Segundo, que pasaría de 2 carriles por sentido a 4 carriles por sentido. Ese es el puente que está antes del peaje de Río Segundo. Y hay un conector que se le denomina conector Castela, que está ahí en la zona de Castela, que conecta la ruta 1 con la ruta 106. Queremos empezar primero con la ampliación de esos puentes. Seguirán otras obras de igual importancia y todo esto también está orientado para que en el momento en que se venga a construir el proyecto integral tengamos rutas alternas que nos faciliten un plan de manejo de tránsito durante el proceso de construcción de la vía. ¿Cuánto tiempo podría llevarse estos 5 proyectos de inicio? Nosotros, perdón, que estoy ronca, pretendemos desarrollar todo el plan de OIS, que llamamos Plan de Obras Impostergables. El plan de OIS pretendemos desarrollarlo del 2019 al 2022, más o menos, para sacar las 17 obras. Vamos a empezar con este primer paquete. La publicación del primer cartel de licitación para contratar el diseño y la construcción estaría saliendo a mediados de este mes de septiembre que viene. Nosotros esperamos que este proceso licitatorio sea muy ágil, que no tengamos objeciones y apelaciones, aunque eso puede sonar como un sueño, pero la verdad es que la estructuración que se hizo del proceso de licitación para contratar estas obras fue un proceso estratégicamente definido. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer un primer proceso de precalificación. Entonces invitamos a las empresas interesadas en participar en el diseño y la construcción de las OIS. En este proceso de precalificación lo que se hizo fue la evaluación de la capacidad técnica, de la capacidad financiera y también del cumplimiento de aspectos legales de los oferentes. Se presentaron 6 ofertas, de las cuales son 6 consorcios de empresas, que son alrededor de 13 empresas consorciadas, de las cuales de estas 6 ofertas, 5 cumplieron los requisitos y pasaron a la segunda fase o etapa, que es la que ya viene. Daniel Ulate, diputado de Liberación Nacional y por la provincia de Alajuela, un proyecto largamente esperado. Usted pues ha hecho sus observaciones sobre este proyecto, sobre la necesidad de esta ampliación de la ruta y pues parece que ya se encamina a ser una realidad. Sí, muy buenos días, doña Ada, a don Javier Cambronero, que también está acá acompañándonos vía telefónica, a todos los televidentes y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera señalar algo importante, ahora que escuchábamos al señor Gallardo en la nota que ustedes nos acaban de transmitir, y es que después de que se finiquita el tema de la concesión, y eso lo comentábamos ahorita, no se puede llover sobre mojado, sobre algo que ya simplemente se dejó de lado, y nosotros en la administración pasada, con el expresidente Luis Guillermo Solís, al firmar esta nueva ley de fideicomiso como tal, nos preocupó mucho desde aquel momento donde el señor se hizo presente, recuerdo en la iglesia de San Ramón, a hacer su manifestación con bombos y platillos de que íbamos a tener esta carretera realizada, concluida más bien en su administración. Creo que se perdió todos esos 4 años de la administración pasada y nosotros, bueno, desde que entramos a la Asamblea Legislativa, desde el minuto 1, fuimos enfáticos en que no íbamos a permitir más que se burlaran de nosotros los vecinos de Occidente. Somos alrededor de 171,000 personas que transitamos todos los días por esta ruta y para nosotros esto es primordial, la principal arteria de nuestro país. Yo creo que, si bien es cierto, hay un equipo de profesionales sumamente capacitados, con una cabeza al mando de doña Ada Muñoz, con vasta experiencia. Aparte de eso, quiero mencionar la buena gestión, la labor que ha hecho el señor ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez, en la coordinación. Yo creo que en la medida que nosotros estemos en esa buena comunicación, un proyecto como estos va a caminar. Sí me preocupa que, como te decía, 4 años pasaron del gobierno anterior,
desde que se toma la decisión con ir con el fideicomiso. Y ahora, según nos explica la señora doña Ada, la programación o el cronograma de trabajo, que también fue parte de lo que nosotros se le pidió junto con los distintos gobiernos locales, estamos hablando que, apartando las OBIs, las obras impostergables, estaríamos extendiendo, según el cronograma, la conclusión de esta obra para el 2024. O sea, los costarricenses tienen que saber que ya esperamos 4 años y ahora 6 años más. Eso sí me preocupa muchísimo. Y bueno, nosotros, parte de la labor que hacemos como control político y la labor también a lo interno de la Asamblea Legislativa es poder colaborar hasta donde esté en nuestras manos con temas de presupuesto y demás. Bien, justamente con este tema del tiempo que nos hablaba don Daniel Ulate, también tenemos vía telefónica a Javier Cambronero, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y que nos puede hablar un poco sobre la agilidad o la poca agilidad que ha tenido esta construcción de la carretera, donde ex jerarcas decían que bueno, que ya podría estar listo desde hace 3 años y demás. Muy buenos días, don Javier. Tal vez para que usted también nos comente un poco sobre el tema de la construcción de la carretera. Muy buenos días a la estimable audiencia de Radio Nacional y a los compañeros ahí en la mesa principal, doña Daniel, y a ustedes, amigas y amigos de Radio Nacional y Canal 13. En realidad hay que tomar en consideración que la ley 9292 plantea una gran diferencia con respecto a lo que es hacer obra pública en Costa Rica, toda vez que este proyecto había quedado definido por los diputados del periodo 2010-2014 y a nosotros solamente nos correspondió votarlo en su momento, con lo cual el liderazgo de los diputados de la provincia de Alajuela fue absoluto para que esto fuera una realidad. La ley como tal establece la modalidad de contratación bajo fideicomiso, donde siempre el Foro del Occidente y los demás foros de los cantones, en la parte occidental de la provincia de Alajuela, clamaron para que no fuera por concesión en vista de los vicios de corrupción con el cual estaba impregnada la carretera Ruta 17 Global Vía y lo que ocurría en esa Ruta 17 San José de Caldera como tal. Sin embargo, en la ley 92 los artículos 11 y 12 prácticamente que le dan la misma potestad a la Contraloría General de la República en los procesos de contratación. O sea, lo que se buscaba como un mecanismo muchísimo más fluido para hacer obra en Costa Rica, de los mismos controles de fiscalización para que fueran y vinieran los contratos que se requerían a la Contraloría General de la República. Esto ha generado un atraso importante en el desarrollo de la obra. Muy diferente de lo que se plantea hoy en día en el fideicomiso por el Banco de Costa Rica, CONAL y el MOB, a lo que planteaba OAS en aquel momento, donde era prácticamente una carretera igual, accesos mucho más fluidos. Pues bien, el fin de semana pasado en Occidente tuvimos la participación del órgano fiscalizador, y eso es muy importante. Es el segundo elemento de una ley innovadora. Por primera vez en Costa Rica, participación a los ciudadanos y a las ciudadanas para que puedan establecer un mecanismo transparente de rendición de cuentas en aras de ver qué es lo que ha venido haciendo la administración, cómo se ha concretado en términos de referencia de contrato entre el MOB CONADI y el Banco de Costa Rica como fiduciario como tal, y las observaciones que ha venido planteando la Contraloría, ahora que el último paso fue la entrega de los peajes de esta Ruta 1 para que los administre el fideicomiso como tal, y de allí el costo que se ha anunciado para los peajes respectivos. Pero es muy diferente al proyecto inicial de hace algunos años, donde era prácticamente una vía que quedaba igual y unos peajes que eran más baratos a $7. Don Javier, decía Daniel Ulate que bueno, se ha tardado por lo menos 4 años en todo este proceso, se tardarán unos más para ya que se concluyan las obras. Usted hablaba justamente de que es una figura nueva, que es novedosa, pues podríamos hablar entonces que esto ha generado tal vez en parte la tardanza en que esto se vaya concretando, debido a que es una nueva experiencia y que se ha aprendido sobre cómo funciona este tema del fideicomiso. Claro, porque recordemos que en una primera instancia hubo varios bancos interesados. Poco a poco van decayendo su interés en algunos bancos como el Banco Nacional, y al final queda el Banco de Costa Rica como tal. Esto hace que entonces la estructuración financiera y la definición de los términos de referencia es algo muy fino, algo muy delicado, porque en esencia estamos hablando aquí de un negocio, una obra que tendrá que impactar la economía costarricense en los próximos años, y que sin duda alguna la explicación que por casi 4 horas hicieron el órgano fiscalizador en Occidente, en Pamares, el pasado fin de semana, permite a la ciudadanía tener tranquilidad de que en efecto habrá que pagar de inmediato un poco más por los peajes, pero hay que financiar estas obras como tal si queremos una carretera de primer mundo.
Bien, doña Muñoz, hablaban ellos un poco de la tardanza, de la extensión del cronograma, ¿verdad? Que usted nos decía, se extendería esta primera parte hasta el 2022. Tal vez un poco más detallado, ¿verdad? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cuáles van a ser las primeras intervenciones? También se hablaba de lo que es los pasos a desnivel, para cuándo estarán estos listos y cuándo podríamos ya tener la carretera completamente lista. Bueno, al respecto es importante señalar que este es el primer fideicomiso carretero. Si bien es cierto, hay fideicomisos de infraestructura de obra pública que ha venido manejando el Banco de Costa Rica de muy buena forma, ¿verdad? Como el de la Universidad de Costa Rica, fideicomisos con el ICE, de la Asamblea Legislativa. Hay una serie de fideicomisos que han venido desarrollándose en forma exitosa. El fideicomiso de una carretera viene a configurar una forma muy diferente. Entonces, nosotros nos hemos venido dando la tarea. El primer punto que nosotros hicimos fue hacer la planificación del proyecto. Y lo importante es que esta planificación debe cumplir con los aspectos que están ya establecidos en la ley y en el contrato de fideicomiso, pero fundamentalmente teníamos que tomar en cuenta las buenas prácticas. Ustedes han visto que en este país, por varios años, se han venido desarrollando proyectos sin que se cumpla con una adecuada planificación. ¿Cuál es el resultado? Demoras y costos excesivos. Entonces nosotros nos dimos la tarea de hacer una planificación responsable y además otro aspecto importante que hay que considerar aquí es que esto es un project finance, es un proyecto con financiamiento. Todas las inversiones que se vayan a desarrollar en este proyecto van a provenir de un crédito que el mismo fideicomiso tiene que gestionar. Ningún banco va a venir a aportar de 500 a 600 millones de dólares sin que se demuestre que están los estudios de factibilidad. En todos los ámbitos, como lo decía la comunicadora de la UAPA hace un rato, en el ámbito técnico, en el ámbito ambiental, en el ámbito social, en el económico, ¿verdad? Que sea un proyecto que beneficie al país y desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa desde el punto de vista financiero? Que hay que hacer una serie de estudios a efecto de determinar si los ingresos potenciales que se van a tener en este proyecto a lo largo de todo el periodo de operación son suficientes para asegurar el servicio de la deuda. Todos esos análisis los hemos venido haciendo. La gente habla de un atraso y yo más bien me siento orgullosa y complacida de la evolución y del el avance que tenemos hasta este momento, toda vez que el primer presupuesto de este fideicomiso se aprobó a finales del año 2018, a finales del año pasado. ¿Qué pretendía? O sea, es imposible pretender más bien hacer actividades, cumplir con un plan sin financiamiento. Las autoridades actuales, el ministro de Obras Públicas, como lo mencionaba bien el diputado ahora, fue la primera persona que entendió el concepto de este fideicomiso, porque la gente visualiza el fideicomiso como del Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica es un administrador, un gestor del fideicomiso. El proyecto, la carretera, sigue siendo de los fideicomitentes MOP-CONAVI y los beneficiarios finales van a ser los usuarios. Entonces el MOP-CONAVI, entendiendo el ministro ese concepto, es una carretera nuestra, sigue siendo nuestra, sigue siendo competencia del MOP. Entonces el ministro entendió que la única forma de que este proyecto arrancara era haciendo aportes de financiamiento. El financiamiento del que se dispone hoy en día, tanto para cubrir el gasto administrativo, operativo, como para las OBIs, que estamos hablando del orden de 100 millones de dólares en total, ha venido siendo aportado por el Ministerio. ¿Es el costo total de la obra? El costo total del programa de las 17 OBIs, se estima alrededor de 120 millones de dólares, de los cuales un aporte va a ser con recursos del CONAVI y 50 millones de dólares que se están gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Usted dice que no se incurriría en gastos excesivos. Tal vez si nos explica esa parte, ¿por qué no se va a incurrir en gastos excesivos con este programa, con esta forma de fideicomiso? Porque si uno establece bien los elementos técnicos del proyecto y se establece un buen anteproyecto, un buen análisis, un buen estudio técnico,
¿cuál es el resultado? Estos estudios, estos insumos son los que van a venir a determinar cuál es el proyecto que finalmente se va a establecer. ¿Qué pasa? Y todo el mundo decía, ¿y dónde están los diseños que se hicieron en la concesión? ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos tomado esos diseños tal y cual y los hubiéramos utilizado para ir a negociar con los bancos el crédito? Nadie nos hubiera hecho caso. Y lo vivimos. Cuando nosotros presentamos este plan de cómo se iba a abordar los estudios de factibilidad, cuando definimos los conceptos que se pretendían desarrollar con los estudios de factibilidad, en reuniones que hemos tenido para precisamente analizar cuál es la bancabilidad de este proyecto, y cuando digo bancabilidad es a nivel internacional, ¿verdad? Estamos hablando de 500, 600 millones de dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano nos dijeron, ahora sí, nosotros estamos interesados en ver la posibilidad de financiar el fideicomiso. Bajo el concepto anterior de que se iban a utilizar los mismos estudios y diseños, no hubiera sido posible para nosotros ni siquiera pretender asomarnos en ese proceso. Además, hay una cosa importante, esos estudios y esos anteproyectos, diseños, son del 2006. A la fecha han habido variaciones en las normas técnicas. Nosotros no podemos, estaríamos incumpliendo la ley. Entonces hay que hacer una actualización, que es precisamente el proceso que vamos a iniciar ahora. Los estudios de factibilidad es una actualización de toda la información que está disponible. No se va a desperdiciar. Es más, el tener ese insumo es valiosísimo porque los estudios de factibilidad podrían estar tardando 1 año y medio. En este caso estamos pensando de 9 meses. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese insumo y entonces se va a utilizar como referencia para la actualización que se va a hacer. Muchas gracias. Sí, yo quisiera que la ciudadanía se dé cuenta efectivamente de por qué un proyecto como estos ha tardado tanto, y me llama mucho la atención ahora precisamente que la señora doña Ada hace referencia al monto que pueden costar estas obras impostergables, de reiteradas ocasiones, entre 100 millones, 115 millones de dólares. Si bien es cierto, y esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo saben efectivamente que esas 17 obras van a costar ese monto? Bueno, porque se están apoyando en lo que se hizo de la concesión. Eso es como la base por lo cual ustedes, los señores y señoras del equipo de trabajo del fideicomiso, se dan cuenta de que puede que ande un aproximado. Entonces, a mí me preocupa, doña, cuando usted habla de los estudios de prefactibilidad y demás, sí, que son otra cosa completamente distinto a lo que hubo en la concesión. Entonces, ¿quién es el que hace esos estudios de factibilidad? Porque si bien es cierto, dentro del cronograma de trabajo que está establecido, que es el cronograma que ustedes manejan, ustedes hablan de que tienen que pagar o que tienen que abrir el proceso para que empiecen a hacer los estudios. O sea, ahí es donde yo me pregunto, ¿qué hace el fideicomiso como tal? Porque si bien es cierto, el fideicomiso a lo largo, desde que se conforma hasta que concluya, Dios primero, que le pedimos a Dios que en 6 años efectivamente tengamos la carretera, ellos reciben alrededor de 240 millones de colones mensuales en gasto, digamos, al fideicomiso como tal. Entonces, multipliquen eso alrededor de 6 años, ¿cuánto significa eso? O sea, si bien es cierto, la calidad de profesionales no los tenemos en otro lado, pero también tenemos que hacer ver que el tema como tal de los estudios de prefactibilidad, entonces no lo está haciendo el fideicomiso, sino que tienen que esperar un gran tiempo para que alguien más los haga, y mientras tanto, entonces nos preocupa a nosotros que los plazos no se vayan a dar. Y yo creo que he sido enfático que de parte de la Asamblea Legislativa, de los señores diputados y diputadas, cuando han venido los presupuestos, hemos apartado cualquier color político y hemos dado nuestro aporte para que esto se dé. Y yo quisiera que más adelante tal vez pudiéramos comentar sobre los peajes, que me preocupa muchísimo. A eso iba justamente. Los peajes es uno de los temas que más ha generado molestia dentro de los conductores y las 171,000 personas, si no me equivoco, que usted mencionaba, que transitan por esta carretera.
Primero, bueno, explicarle a la gente, ¿verdad?, por qué estos cambios, el incremento que se va a hacer, a partir de cuándo, si no me equivoco, es a partir de hoy. Y bueno, el malestar que está generando en la población. Yo quisiera dar mi aporte y tal vez doña Ada, un poco más técnico, puede hacer referencia. En un principio, cuando se trajo abajo el tema de la concesión, fue precisamente el alto costo de los peajes. Pero es interesante porque yo participé también, al igual que el señor don Javier Cambronero, en la rendición de cuentas que fue el sábado pasado, que estuvo doña Ada presente ahí en Palmares. Ahí nos dimos cuenta un poco de la explicación que nos dieron los señores del fideicomiso con relación a que desde el 2002 no se actualizaban las tasas de peaje. Vean ustedes qué interesante. O sea, hoy en día pagamos en Sared de peaje 75 colones para lo que son los vehículos livianos. Y en el peaje de Naranjo pagamos 150 colones. Bueno, ellos nos hicieron más o menos un cálculo, una estimación de que si trajéramos a valor presente desde el 2002 a la fecha, estaríamos solamente con esa especulación de los 75 colones pasaríamos a 200 colones y de los 150 colones pasaríamos a 400 colones. Vean qué interesante. Esa cifra, esos montos, tienen que pasar por un filtro de ARECEP, que todavía ellos, los señores y señoras del fideicomiso, están haciendo la averiguación de cuáles son los requisitos para poder presentar. Y la ciudadanía tiene que saber algo, y esto es muy importante. Puede ser que esos montos que trajeron a valor presente sean los montos que vayan a quedar, o bien podría ser que esos costos aumenten. Y eso, próximo estaríamos a la espera. Ya le vamos a dar la palabra a doña Ada para que nos dé la explicación técnica. Nos gustaría también hablar de este tema, los peajes, con Javier Cambronero, exdiputado, porque bueno, uno de los temas que generó discusión durante el momento de la concesión fue que los peajes iban a aumentar y esto generó molestia. Ahora estamos hablando de nuevo del tema de aumentar los peajes, pero bajo la figura del fideicomiso, don Javier Cambronero. Adelante, don Javier. Bien, ya le daremos la palabra a don Javier Cambronero. Tenemos algunos problemas de comunicación. Bueno, la explicación técnica, la justificación técnica de la necesidad de aumentar los peajes. Sí, bueno, antes que todo, yo quiero aclarar a lo que se acaba de referir el diputado. El fideicomiso es el que elaboró los términos de referencia para la contratación de los estudios de factibilidad. Vamos a ser los responsables de supervisar el desarrollo de estos estudios. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizarnos el cumplimiento de cada uno de los aspectos que definimos en los términos de referencia para que los resultados de estos estudios de factibilidad vengan a ser los documentos o la información que efectivamente se necesita para el diseño y la estructuración financiera del proyecto. Recordemos que los bancos son sumamente exigentes en la valoración. De hecho, algunos bancos incluso establecen y condicionan las empresas que tienen que hacer los estudios de factibilidad, porque ya ellos los tienen calificados y dicen estas son las empresas en las que nosotros confiamos. Nosotros hicimos un proceso licitatorio porque eso es lo que corresponde en este país y en el fideicomiso también. Esperamos empezar los estudios de factibilidad ya. Vamos entonces a ya emprender un proceso de supervisión y de control para garantizarnos que estos documentos no solo cumplan con los alcances, sino también en el plazo establecido. Con respecto a los peajes, bien lo decía ahora el señor diputado, es ridículo y vergonzoso que hoy en día en el peaje de Río Segundo se estén pagando 75 colones. Eso siquiera alcanza casi como para la operación. Entonces, ¿qué ingreso le va a quedar al fideicomiso para invertir en todas estas actividades que tenemos que desarrollar? Hay un gasto administrativo, hay un gasto operativo, hay una serie de gastos ahí que hay que cubrir. Y como les explicaba ahora, los ingresos de peajes son los fondos que vienen a constituir el patrimonio del fideicomiso, que es precisamente los que se utilizan para emprender todas las contrataciones y las actividades que estamos desarrollando. Entonces, la primera tarea que nos dimos, incluso antes de recibir los peajes, ahora el 16 de julio pasado,
fue contratar un estudio para determinar o para que se hiciera un diagnóstico de la condición de operación actual de los peajes. Efectivamente, en Río Segundo, y aquí todos lo sabemos, hay suspensión de cobro paradójicamente en los puntos en los periodos de máxima demanda. Quiere decir que la afectación, por más pequeño que sea el periodo, es muy significativa. Alrededor del 50% de los peajes es lo que se recauda. El otro 50% se está dejando de recaudar. Entonces, el usuario que más impacta la vía es el que no paga. Entonces ahí nos dimos a la tarea de revisar la suspensión o los periodos de suspensión que tenía establecidos el CONAVI, que son más o menos, la dinámica es la siguiente: establecer 2 franjas horarias, todos lo sabemos, se suspende el peaje, digamos, en una franja matutina que va de las 7 de la mañana a 9 de la mañana y en una franja vespertina que va de las 4 a las 7 de la noche. Eso es un impacto sumamente desfavorable al fideicomiso, porque no tenemos los ingresos suficientes. Y encima hay una tarifa de 75 colones para el vehículo liviano. ¿De cuáles son las acciones inteligentes, prudentes, oportunas que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar decisiones para ver cómo se maximiza el ingreso, cómo se optimiza el ingreso. Entonces lo que hicimos fue hacer un plan piloto para ver el comportamiento de la franja horaria matutina, porque en ese sentido, ¿verdad? En el sentido 1-2, el flujo de tránsito en la mañana es muy bajo, es en el otro sentido donde es alto. Y la eliminamos poniendo el criterio de longitud de cola, dejando nada más el criterio de longitud de cola, que es como lo venía trabajando el CONAVI antes. Eso nos ha dado un resultado. Es un poco prematuro poder ser optimista en estos momentos o dar datos más bien, porque sí soy optimista, pero es en dar datos concretos de cuál es el resultado final. Los primeros días, en esa franja horaria que era 2 horas, se estaba dejando de cobrar 2 horas el peaje a los usuarios que con más obligación tienen que pagar el peaje. Y en esas 2 horas solo se levantó o se suspendió el cobro en un tracto de 5 minutos. El segundo día en un tracto de 6 minutos y posteriormente 5 minutos. Y así sucesivamente. O sea, antes no cobrábamos 2 horas, ahora son solo 5 minutos. Más o menos los estimados que hemos venido haciendo han determinado que eso ha implicado un aumento diario de alrededor de 600,000 colones diario. Esos son ingresos que van sumando y van al patrimonio del fideicomiso y nos va a poder ayudar a cubrir las necesidades que hemos venido estableciendo. Tenemos en línea a Javier Cambronero, diputado del Partido de Acción Ciudadana, que también quiere referirse a este tema de los peajes. Adelante, don Javier. Sí, en definitiva, el planteamiento que hace el MOB CONAVI junto con el Fideicomiso Banco de Costa Rica establece la urgencia de que hayan estas obras denominadas OVIS, obras viales impostergables, 17 que definitivamente tienen que darle mayor viabilidad y fluidez a tránsito en la ruta como tal. Esto implica que si bien hay recursos que está transfiriendo el MOB CONAVI al Fideicomiso por presupuesto 2018, 2019 y 2020, eso es suficiente. De allí que en efecto hay un impacto inicial en las tarifas como tal, tanto en el peaje de Segundo como el de Naranjo, y arrancar con lo que son las OVIS y estas franjas de la vía, San José a la Abuela, que es donde se concentran casi 100,000 vehículos diarios, de modo tal que entonces la ampliación del puente sobre el río Alajuela, la ampliación sobre el puente del río Torres o la salida de San José, el intercambio que hay hacia Barrial de Heredia en la altura de la Castela, son obras fundamentales que darían muchísimo mayor fluidez a un plazo muy corto y que no requeriríamos que el fideicomiso como tal esté totalmente constituido para arrancar con estas obras que van a beneficiar directamente al usuario y que la gente a corto tiempo vea los cambios como tal. ¿Implica un alza? Sí. ¿Implica un costo más? Sí, en definitiva, pero acá estaremos recibiendo una vía primer mundo y una carretera tipo C, tal y como lo establece la ley 92-92. Ok, vamos de inmediato a leer algunos comentarios que se generan en nuestras redes sociales para que ustedes que nos acompañan acá puedan referirse también. Tenemos el primer comentario de Patricia Salas, dice: sí, y otra vez pagar más estudios. ¿Cuánto se ha gastado y cuánto será el total solo en estudios de la obra? Esa es una consulta.
La otra de Mario Villalobos, dice simplemente con la concepción lo que se quería era hacer un gran negocio como la Ruta 27 y pagar tasas de interés del 14 o 15% en dólares. Con fideicomiso simplemente el costo se va a reducir como 5 veces con tasas del 8%, afirma Mario Villalobos. Y Cintia Sáenz Sancho nos dice Costa Rica y sus estudios, qué tristeza, por eso este país no avanza. Bueno, Tal vez iniciamos con mi respuesta sería que si no se hacen estudios, le aseguro que no va a haber avance. Como lo expliqué ahora, los estudios son fundamentales para poder garantizar la bancabilidad del proyecto y para poder definir el alcance del proyecto y cumplir con la ley y las condiciones que los bancos exigen, en primer lugar. Sí. Bueno, ahorita están tocando un tema de peaje que definitivamente los que pasamos por ahí, los que sufrimos eso, yo creo que si bien es cierto, hay que tomar medidas, a mí me preocupa, porque esto fue una de las consultas que yo les hice a los señores y señoras del fideicomiso, existe también otro cronograma, aparte del de las obras impostergables, un cronograma de cómo va a ser esa intervención en temas de peajes. Si bien es cierto, van a aumentar o se estima que van a aumentar el cobro como tal, imagínense lo que es para el ciudadano saber que le van a aumentar la tarifa y no vemos absolutamente nada en carretera. Cuando llegamos a estos peajes, son filas de cientos, de miles de metros que nos quedamos ahí. Y yo les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para agilizar la parte tecnológica? ¿Un quick pass o algún dispositivo? Bueno, ellos me comentaron también que dentro de lo que tienen programado, quizás hasta el próximo año podríamos estar contando con esta tecnología. Y tal vez doña Ada puede hacer referencia porque dentro de la rendición de cuentas que dieron el fin de semana pasado, hicieron mención en los costos que significan ampliar casetas de peajes y otra serie de factores. Hablaron de millones de dólares que yo quisiera también, tal vez que doña Ada le explique a la ciudadanía en qué se va a invertir esos recursos, porque si bien es cierto se van a hacer estas ampliaciones en los peajes, imagínense ustedes también, eso les va a preocupar a la ciudadanía y bueno, tal vez doña Ada nos pueda ampliar sobre ese tema. Sí. Bueno, efectivamente, dentro de las medidas que está recomendando el fideicomiso implementar en las estaciones de peaje existentes, tomando en cuenta que las estaciones de peaje existentes van a permanecer operando durante un periodo determinado, de forma que tenemos que aumentar los ingresos indiscutiblemente. El primer paso es, como les explicábamos a la ciudadanía, la indexación de la tarifa, la actualización de la tarifa. Desde el 12 de septiembre del 2002 a la fecha no hay ninguna variación, eso no es posible. ¿A partir de cuándo sería la fecha de cambio? Bueno, nosotros estamos en estos momentos desarrollando el modelo financiero, como decía ahora, tenemos que ir a la RECEP a gestionar el trámite de aprobación de esa actualización de tarifa, y el modelo financiero básicamente, por decirlo, digamos, de una forma muy clara, es precisamente determinar cuáles son los ingresos adicionales que se obtendrían con ese aumento tarifario y dónde se van a aplicar esos ingresos. Entonces, dentro del plan que nosotros ya tenemos establecido, tenemos la estimación de las inversiones totales de este periodo. Recordemos, tenemos que hacer expropiaciones, tenemos que hacer reasentamientos humanos, hay cualquier cantidad de gente que está habitando las zonas del derecho de vía que vamos a tener que recuperar para la construcción de las obras. Y todos aquí sabemos cuánto duran esos procesos. Y si no hay financiamiento, pues nunca se van a poder desarrollar, ¿verdad? Idealmente y técnicamente, ¿en cuánto se estima que debería quedar el precio de los peajes? Bueno, eso lo va a determinar el modelo financiero. Yo sí, con toda transparencia y honestidad, por el respeto que se merece la ciudadanía, porque hay que decirle ciertamente cuáles son las condiciones. Lo mejor hubiera sido el fideicomiso quedarse callado y no decir nada, pero no. La ciudadanía, el usuario, merece que con tiempo se le avise las medidas y las acciones que se van a adoptar. Bajo esa filosofía nosotros hemos venido trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Entonces nosotros estamos anunciando la primera actualización de la tarifa. ¿Va a ser suficiente? Bueno, el modelo financiero lo determinará. Pero, de acuerdo con los estimados,
ese adicional no es suficiente para poder cubrir todas las inversiones. Estamos hablando de inversiones en expropiaciones, en relocalización de servicios públicos y en reasentamientos humanos, de tal forma que después vendrán otros análisis para poder determinar cómo va a ser este comportamiento de ingresos y qué medidas adicionales hay que tomar. Ahora bien, también sabemos que las condiciones de operación actuales de los peajes son paupérrimas. Entonces también estamos tomando acciones. Ya tenemos casi listo el cartel de licitación para contratar el suministro, la instalación y la operación de los equipos y sistemas para un cobro automatizado. Eso también va a agilizar mucho el cobro y nos va a permitir que la suspensión de cobro sea menor. ¿De cuánto sería el estimado entonces que ustedes consideran que esas inversiones? Estamos estimando alrededor de $3 millones. De esos son inversiones en infraestructura. El costo más elevado de inversiones en infraestructura es en el de Río Segundo, porque precisamente es el que tiene más limitaciones. Hay que reubicar una pasarela peatonal, hay que reubicar una parada de autobuses, hay que reubicar la oficina administrativa y hay que ampliar una caseta más, trabajos que hay, y hay que ampliar toda la zona de aproximación para que permita un mejor almacenamiento y una mayor fluidez al momento del cobro. Tenemos que ir cerrando, Daniel. Sí, no, me preocupa, en realidad me preocupa esa cifra que acaba de mencionar la señora Doñada, $3 millones para ampliar casetillas, para equipar. O sea, es una cifra sumamente elevada, pero bueno, yo quisiera nada más, si ya vamos acá cerrando el espacio, mencionar que de los 3 presupuestos que tenía que de ejecutar el CONAVI al fideicomiso, de darle estos recursos, si bien es cierto, en el 2018 fueron $20 millones, para este año 2019 se suponía, en la buena teoría, en la buena práctica, que tenían que ingresar $30 millones para este año de parte del CONAVI para el fideicomiso. Ahí sumaríamos 50 millones en estos 2 presupuestos. Pero a la fecha de hoy, del 2019, solamente ingresaron entre 5 y 6 millones de dólares. Para que nada más lo tengamos presente, porque esa fue una de las preocupaciones que externé el día que expusieron los señores y señoras del fideicomiso. Entonces, ese faltante de recursos es donde nosotros tenemos que tener ese control político y ser garantes de que esos recursos lleguen al fideicomiso como tal de parte del CONAVI. Ese es nuestro compromiso como legisladores. Y por supuesto, la otra parte del presupuesto del BID, los famosos $50 millones, yo le dije a doña, y públicamente lo digo acá, o sea, yo me comprometo para que esos recursos, en coordinación con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, lleguen a manos del fideicomiso. Porque si bien es cierto, estos recursos del BID y los recursos del CONAVI no le llegan a manos del fideicomiso, nada más podríamos estar hablando de que se iniciaron 5 obras impostergables este año y pare de contar. Y las cosas hay que decirlas, como dijo doña, con transparencia, y eso es parte de nuestra labor que vamos a llevar de aquí hasta que tengan los recursos en sus manos. Nada más para que no se preocupe por las inversiones de los $3 millones. Estos son inversiones que quedan también formando parte integral del proyecto, no se van a invertir. Las ampliaciones que vamos a hacer van a ser aprovechadas para el proyecto. Los equipos, los sistemas también van a ser utilizados para el proyecto. Es adelantar trabajo, eso es lo importante. Muchísimas gracias a Muñoz, directora del Fideicomiso San José de San Ramón, a Daniel Ulate, diputado por la provincia de Alajuela, y también al exdiputado Javier Cambronero. Vamos a un corte y regresamos con más de la revista. Yo no estoy sola, no soy como esas chicas a las que explota. Puede que a usted la protegieran, seguro. ¿Pero a su novio? ¿A quién le va a importar un judío? Si esto sale mal, nos iremos a la ruina. A él no le conviene. Es accionista de la fábrica y lo perdería todo. He contratado un seguro personal vinculado a Tejido Silva. Si algo va mal, mi inversión queda protegida. ¿Puedes saber qué buscas con tanto ahínco? Pues las fotografías de Amalia. No sé, creí que las había dejado en este cajón. Bueno, pues no está. Despierta, Elisa. No pienso pagar tu deuda. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Usted es don Pedro? Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? ¿Sabe usted? Creo que me morí. No lo dude. Aquí no viene ningún vivo.
Cantinflas termina metido en el ejército, donde se encuentra con el mismísimo Satanás. Un día con el diablo. ¿De qué ganadería es usted? Me da pena causarle una desilusión, pero todo eso que usted vio es pura propaganda para atraer a los turistas. El domingo 1 de septiembre a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Michael O'Hara entra a trabajar en un yate a las órdenes de un multimillonario en silla de ruedas, casado con una mujer fatal. Y queda atrapado en una maraña de intrigas y asesinatos. La Dama de Shanghái. Clásico inolvidable con Orson Welles y Rita Hayworth. El jueves 29 de agosto a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Que Dios le delega al ser humano la responsabilidad de administrar correctamente a la creación. En la mayoría de los casos no tenemos conciencia de las implicaciones de los problemas. Tiene impactos muy grandes y muy peligrosos sobre los ecosistemas, sobre la naturaleza. En la forma en que hemos manejado los recursos nos ha causado limitaciones y situaciones que hacen difícil. Voces amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con la revista Costa Rica Noticias. Vamos con la información. Es que la próxima semana los sindicatos de educación realizarán huelgas intermitentes justamente para protestar contra el proyecto de ley que pretende evitar las huelgas. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, realizarán una huelga intermitente regionalizada este lunes 2 de septiembre y el 3 de septiembre habrá un gran movimiento que saldrá del Parque Nacional para marchar hasta la Asamblea Legislativa. El derecho a defender nuestros derechos, porque en este momento vea que no es casualidad que este proyecto de ley esté como número 1. Primero eliminamos el derecho a la huelga, y después vendrán otros proyectos de ley que afectan también a la clase trabajadora, al pueblo en general, pero limitando ya el derecho a la huelga, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos sumamente preocupados que en una democracia, ¿verdad?, como la que siempre se ha dado aquí en Costa Rica, que los gobiernos siempre hacen alarde a nivel internacional de nuestra democracia, y sobre todo en este bicentenario, estén regulando un derecho constitucional a los trabajadores. Los sindicatos de educación externaron su preocupación por la intención de los legisladores de aprobar el proyecto de ley 21.049, ley que prohíbe el derecho de huelga en servicios esenciales, pues aseguran que más adelante continuarán con el de pensiones y empleo público. ¿Qué denunciamos? Bueno, denunciamos que el gobierno de la República convoca el proyecto para su discusión en Asamblea Legislativa. Se le solicitó por parte de la ANDE, así como de la APSE, al ministro de Trabajo, que desconvocara el proyecto para que pudiésemos seguir discutiendo y haciéndole un análisis al proyecto por otros puntos que ahí tenían que ver con huelga política, pago de la huelga, disolución de sindicatos, pero tuvimos oídos sordos a la protesta y es convocado el proyecto, que significa nunca quiso el Ejecutivo desconvocar. Los sindicatos hicieron un llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos a las aulas y a las demás gremios para que se unan a la lucha en pro de los derechos de los costarricenses. Bien, y para profundizar sobre este tema ya nos acompaña vía telefónica Carmen Brenes, secretaria general de ANDE. Buenos días, doña Carmen.
ustedes habían solicitado en algún momento a la desconvocatoria de este proyecto, no se hizo así. De hecho, el proyecto de reforma, el derecho a huelga, lleva un paso bastante acelerado en este momento en la Asamblea Legislativa y ustedes anuncian estas medidas. Buenos días, para que nos amplíe sobre justamente esta decisión de hacer huelgas intermitentes. Adelante, doña Carmen. Buenos días, gracias por el espacio y un saludo a todas las personas que están en este momento escuchando y observando este importante programa de análisis. Por si efectivamente la ANDE junto con la ACCE ya desde hace días atrás nos sentamos en una mesa de diálogo, ¿verdad?, coordinada por la OIT, de buena voluntad en aras de buscar un texto consensuado que favoreciera no solo a la clase trabajadora, sino a este país y sobre todo la defensa de un derecho universal tan importante como la huelga. Así como usted lo planteó, no tuvo una respuesta afirmativa, positiva del Poder Ejecutivo para desconvocarlo, y de los nuevos diputados, pues muy negativos en puntos que son muy sensibles para nosotros los y las trabajadoras. Así que determinamos salir a huelga intermitente y en estos 2 primeros días se iniciará lunes y martes. Como ya ustedes lo planteaban también, el lunes con una huelga regional y el martes estaríamos concentrando, haciendo la concentración aquí en la capital, San José. Bien, doña Carmen Brenes del ANDE, ayer justamente la ministra de Educación, Giselle Cruz, también hacía un llamado para no ir a huelga, pues debido a que el año pasado ya se presentó una bastante extensa y esto perjudica directamente a los estudiantes. ¿Cuál es la respuesta de ustedes ante esta petición que hizo la ministra ayer? Bueno, nosotros estamos abiertos, ¿verdad?, a conciliar, a conversar, a dialogar, pero es que sobre los derechos nosotros no podemos mantener ninguna negociación, y toda lucha que hagamos nosotros como organizaciones sindicales van en pro de los estudiantes. La pérdida del día de clases pues no se puede comparar a lo que ha perdido el país con este gobierno PAC. Esta Asamblea Legislativa, ya desde la aprobación de una justa lucha que tuvimos el año pasado en contra del plan fiscal, el impacto que ha tenido la población costarricense a partir del 1 de julio, los trabajadores, las familias, los estudiantes. Costa Rica está en una situación de total retroceso, de una gran pobreza, de una economía que no se reactiva bajo ninguna forma, con gran desempleo, con el desempleo sobre todo y el poco empleo que se está dando en este país son sin garantías. Así que nosotros vemos efectos más nocivos sobre el pueblo costarricense, que da la lucha, que es una lucha justa en este momento, que es defender el derecho a la protesta social, que es no solo para las personas que estamos actualmente elaborando, sino que es el futuro de los estudiantes que precisamente nosotros estamos formando. En esto hemos dialogado muchísimo con los padres de familia. Nosotros tenemos estrategias, y donde dicen lo saben, pedagógicas, didácticas, para adelantar las lecciones, para que los muchachos tengan sus trabajos y luego revisarlos. Efectivamente no es un retraso del sistema educativo o del curso lectivo como generalmente los jerarcas lo plantean, pero sí esta es una lucha país. Nosotros estamos sumamente preocupados porque esta Asamblea Legislativa, en alianza con el Presidente de la República, está encaminando a Costa Rica a una dictadura donde nosotros, los costarricenses, no tengamos la posibilidad de protestar y exigir. El único instrumento válido que tiene la población para demandar sus justas demandas es la democracia de las calles. Porque una vez que las personas asumen el puesto de la presidencia y que asumen un puesto en la Asamblea Legislativa, se les olvida quién los eligió y a quienes están representando, y nos toca a nosotros como pueblo recordarles en esta democracia de las calles quién es el que manda aquí y quién es el soberano, que demanda justicia, que demanda paz y que sobre todo una justicia tributaria que no se está viendo en este país. Conocemos de que ya se planean, ¿verdad?, un nuevo paquete fiscal que van a recargar sobre todo en los hombros de la clase trabajadora, del pueblo trabajador y sobre todo los sindicatos
las organizaciones sociales no podemos silenciar. Sí. Doña Carmen, le vamos a pedir que se quede ahí, ya regresamos con usted, tenemos también contacto con la diputada Yorleni León, quien es una de las legisladoras que más ha impulsado este tema de la reforma al derecho a huelga y también el tema de los servicios esenciales dentro de lo que son las manifestaciones de huelgas. Buenos días, doña Yorleni, su reacción sobre este anuncio por parte de los gremios de que harán huelgas intermitentes a propósito del avance del proyecto de reforma al derecho a huelga que podría incluir también el sector salud. Buenos días. Muy buenos días a usted, don César, y muy buenos días a doña Carmen, a todas las personas que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Sí, es muy lamentable el anuncio que hemos conocido el día de ayer, y digo que es muy lamentable porque a lo largo de más de 8 semanas estuvimos sentados con diferentes gremios, principalmente de salud y de educación, tratando de llegar a un texto que permitiera sentirnos a gusto a las dos partes. De hecho, doña Carmen participó en muchísimas, yo diría que la mayoría de las sesiones de trabajo que tuvimos a lo largo de esas semanas. Me parece que aquí no solamente es lamentable el anuncio, sino es lamentable que la palabra no se honre. Y en ese sentido yo quiero rescatar que el acuerdo que firmó Carlos Ricardo Benavides y mi persona, junto con otro conjunto de personas que nos acompañaron a lo largo de esas semanas, lo honramos completamente en su totalidad. Si doña Carmen revisa el texto que fue dictaminado hace un par de días, podrá verificar que ahí no falta ni un punto y ni una coma. Nosotros honramos nuestro compromiso. Lamentamos que tanto APSE como ANDE no estén honrando ese compromiso que había sido adquirido, que había sido trabajado con muchísimo esfuerzo y con muchísimo interés de que las cosas salieran bien. Lamentamos que estén siendo arrastrados y yo diría que incluso manipulados por dirigentes sindicales que ni siquiera participaron a lo largo de estas 8 semanas en ese proceso de negociación. Doña Yorleni, es que justamente quienes se verían afectados son los estudiantes y los pacientes en caso de que se una también el sector salud. Sí, definitivamente. Indistintamente cuál sea el sector que se vaya a huelga, las afectaciones siempre son significativas. Esos servicios existen porque los ciudadanos los requieren. Entonces no importa si es la caja, si es educación, no importa cuál sea la institución, la afectación siempre se va a dar. Aquí lo que vemos es que los servicios que brindan esas instituciones, que son servicios muy importantes para los costarricenses, muy importantes, repito, se han convertido en mercancías que permiten entonces sentar y arrodillar a un jerarca o arrodillar a un gobierno para que se atiendan los requerimientos, que no necesariamente esos requerimientos, y así lo hemos visto a lo largo de la historia, no necesariamente representan los intereses de los ciudadanos, representan los intereses de los agremiados, pero no necesariamente el interés general, el interés colectivo, ¿verdad? Acabamos de pasar una semana de huelgas en el sector salud donde el único objetivo era un tema de mantener pluses y privilegios, no era otra cosa más, no era construir más edificios, no era mejorar los sistemas, no era aportar listas de espera, no era nada por el estilo, era sencillamente mantener privilegios. Y al final lograron sostener, dadas las repercusiones que tiene para los costarricenses el servicio de salud. Las mismas implicaciones tiene el tema de la educación, donde Costa Rica ha hecho su mejor apuesta. La apuesta más importante de este país está justamente en ese servicio. Y definitivamente, al ser una apuesta tan grande y representar tanto para los costarricenses, lamentablemente educación hoy puede verse como una mercancía que se utiliza para obtener algunos beneficios y privilegios. Una última consulta, doña Yorleni, sabemos que tiene que retirarse porque, tenemos poco tiempo también, ya que usted también tiene que ir a sesión de plenario extraordinaria ahora en el Congreso. A propósito del proyecto de huelgas, se ha estado sesionando la Asamblea Legislativa a un ritmo bastante rápido. Tal vez para que nos actualice en qué estado se encuentra en este momento el proyecto de reforma al derecho a huelga. Bueno, anoche concluimos 221 mociones más o menos que fueron presentadas. En esas mociones se aprobaron aproximadamente unas 35 mociones que han permitido mejorar el texto que tenemos. En algunos aspectos
vimos mociones vinculadas con salarios, mociones vinculadas con modalidades de huelga, con procesos principalmente, fueron muchas de las mociones que pudimos ver. Básicamente todo lo que hacen es fortalecer el proyecto, asegurar que no vayan generando ninguna duda el texto que se está construyendo para que el operador jurídico, los sindicatos, que son los que utilizan más este apartado, y los ciudadanos puedan tener claridad de qué es lo que se está legislando. También rechazamos una cantidad importantísima de mociones que venían a disminuir el proyecto, y en ese sentido, pues Carlos Ricardo y yo hemos hecho un llamado vehemente a los compañeros de la comisión para evitar que el proyecto sea disminuido y que solamente se permitan aquellas mociones que vengan a mejorar la condición que está. De esta manera, entonces, concluimos las mociones, la revisión de mociones. El día de mañana el proyecto estará entrando al plenario. El día lunes, en sesión de la mañana y en sesión de la tarde, se estará llevando a cabo el proceso de mociones de reiteración. Esto significa que algún diputado que haya perdido una moción en la comisión puede volverla a presentar para que se pueda volver a discutir y analizar esa moción. Concluida esa etapa, estaríamos entonces ya entrando a las etapas finales, que sería empezar la discusión del proyecto en el plenario para su aprobación o su rechazo, si fuera el caso. Bien, muchísimas gracias a doña Yorleni León, diputada del Partido Liberación Nacional, por la participación con respecto a este tema. Se queda en línea también Carmen Brenes del ANDE, quien va a reaccionar a lo que decía doña Yorleni sobre lo lamentable que, según doña Yorleni, es pues este anuncio de huelga que hacen ustedes. Sí, bueno, efectivamente también un saludo para doña Yorleni y le agradezco la exposición que acaba de hacer, porque eso me permite explicarle en 4 puntos muy puntuales al pueblo de Costa Rica las intervenciones que hacía la señora diputada. Efectivamente, la ANDE estuvo, como yo planteé, en esa mesa técnica de diálogo social coordinada por EIT en aras de buscar, ¿verdad?, la paz social de este país y fortalecer el derecho de huelga, que es una competencia urgente de nosotros los sindicatos. Número 1. Que es responsabilidad este movimiento de huelga del Poder Ejecutivo y de los nuevos diputados que no permitieron una desconvocatoria del proyecto de ley para tratar de continuar con un diálogo justo, correcto, en el entendido que nosotros teníamos en contra a los señores diputados que estaban a favor del proyecto y al Poder Ejecutivo en la persona de Steven Núñez, que es el ministro de Trabajo. Se hará una mesa sumamente desbalanceada y por ello las organizaciones sindicales solicitamos una desconvocatoria de dicho proyecto para tener un ambiente pues más privilegiado, en el sentido de poder dialogar siempre en busca de esa paz social. Me extraña muchísimo que aquí se lesione tanto el derecho de huelga de una organización que quiere salir a las calles a luchar, cuando los mismos diputados aprueban un día y dan concesiones y amnistías a grandes empresas económicas de este país, y ellos mismos se les ha exonerado del IVA en sus dietas, ¿verdad? Así que hablamos de derecho y de justicia, pero siempre abogamos al interno para nosotros. Hablar de privatización en este país, este es otro tema, ¿verdad? Analizar cómo ha avanzado Costa Rica en lo que es la privatización de la salud, de la educación pública, y podríamos analizar por qué hay listas de espera en este país, porque hay problemas de nombramientos de parte del Ministerio de Educación Pública, porque hay un rezago en pago de carrera profesional de 120.000 casos que se hacen a pie y que no hay un programa de digitalización. Hay muchísimo que hablar, pero yo no me voy a detener en este punto porque no hago de recibo en lo que expone la señora diputada a que nosotros somos arrastrados. Yo le quiero informar que en junio de este año, el 14 de junio, la ANDE convoca un congreso extraordinario en donde se toma un acuerdo de huelga que rige para todo el curso lectivo del año 2019. Así que nosotros, con nuestros órganos decisorios, que son la Junta Directiva y el Consejo Nacional de Representantes, hemos estado monitoreando la Asamblea Legislativa y las acciones nefastas del gobierno de Carlos Alvarado para salir en cualquier momento y hacer uso de nuestro derecho a huelga. Así que a nosotros nadie nos arrastra. Tenemos una base que representamos, que al final son ciudadanos y ciudadanas que merecen ser defendidos contra una Asamblea Legislativa totalmente de derecho
que no está abogando por un solo elemento o un solo aporte que le ayude a la clase trabajadora y que le ayude a Costa Rica. Aquí están gobernando para una dictadura y para una clase de minoría que es una clase hegemónica, igual a la oligarquía cafetalera de aquellos tiempos de la colonia. Así que la ANDE se mantiene firme, a la ANDE no le arrastra nadie. A la ANDE lo único que le arrastra es la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Muy brevemente, doña Carmen, porque ya tenemos que ir cerrando. Se rechazó el lunes un proyecto sustitutivo presentado por un grupo de 12 diputados. ¿Habría cambiado en algo la decisión que ustedes tomaron si este proyecto no se hubiera rechazado de plano y se hubiera discutido dentro de la comisión? Bueno, sí, igual que este proyecto, que el de don Carlos Ricardo Benavides, que tenía doña Yoleni León, nosotros lo analizamos, no es el 100% de lo que nosotros hubiésemos querido, pero sí era un poco, ¿verdad?, más justo y fortalecía más el derecho de huelga que Costa Rica ha defendido y ha sostenido históricamente. Eso hubiese cambiado muchísimo, ¿verdad?, y permitir una nueva negociación y una nueva oportunidad para defender a los trabajadores y trabajadoras, pero sabíamos de antemano que no iba a tener viabilidad, porque en este país se está mandando a la clase empresarial y directamente la OCADER, en la que le alinea a los diputados y diputadas que tenemos en este momento sentados ahí en la Asamblea Legislativa. Y yo sí quería exponer a Costa Rica lo dramático que es estar en esas barras de la Asamblea Legislativa, porque ya estuvimos en el primero y segundo debate de educación dual, en donde vimos cómo se maltrataba el futuro laboral y la educación de los jóvenes de este país. Y yo le puedo contar que había más de 20 curules que la gente que estaba ahí estaba conversando, incluso sacaban selfies, nosotros tenemos fotografías, videos de la fiesta que se tenían ahí en la Asamblea Legislativa. Y sí puedo expresarle que José María Villalta fue el único diputado que habló horas defendiendo a la juventud de este país. Hubo intervenciones también de doña Chiles Díaz, mientras todos los diputados y diputadas estaban en una fiesta. Eso yo también lo denuncié en esta mesa técnica ante Carlos Ricardo Benavides y ante Yoleni León. Sobre todo Carlos Ricardo, que siendo el presidente de la Asamblea Legislativa, está dirigiendo el plenario en ese turno que se tenía ahí, que no parecía los llamados o mal llamados padres y madres de la patria en un proyecto de ley que era clave para la juventud y para la educación de este país. Así que a veces hablamos de que somos irresponsables, de que somos esto y el otro, pero no asumimos nuestras propias responsabilidades. Hemos estado también en una Asamblea Legislativa donde no se sesiona porque hay quórum o porque hay que hacer un cambio horario porque el día siguiente es el Día de la Madre y hay que trasladarse. Y los trabajadores que salimos a las 5, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, no tenemos que trasladarnos a tener un poco de descanso y a compartir con nuestros familiares. Sí hay muchos privilegios. Sería importante sentarnos en un tú a tú y reformar y llegar a la verdadera Costa Rica que todos y todas deseamos, pero hay que ceder también y también hay que dar el ejemplo. Agradecemos mucho a doña Carmen Brenes del ANDE, quien nos ampliaba esta información, y también a doña Yoleni León, diputada del Partido de Liberación Nacional, que participó anteriormente. Hemos llegado al final de la presente edición. Gracias, buenos días. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Universidad Nacional, al servicio de Costa Rica. Si ya se dio una erupción por parte del volcán Turrialba,